Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta noche del día D, el primer programa de estreno de este año 2020, luego de las fiestas, luego de los nuevos gobiernos incluso. De eso vamos a hablar un poco en este programa del día de hoy, aquí en la televisión pública de Mar del Plata, en el canal Universidad, donde, como ustedes saben, todos los jueves vamos a ir desarrollando algunos temas en particular, buscando profundizar por fuera de lo que son las noticias, por fuera de lo que es la coyuntura. Así que feliz 2020 para todos y ahí vamos, ¿no? Con, decía, los nuevos gobiernos que también tienen su impronta. Por momentos aparecen, sobre todo a nivel nacional, algunas cuestiones relacionadas o similitudes a lo que fue el gradualismo de Macri en el comienzo de su gobierno. Decía por ahí el Diario de la Nación la semana pasada algo así como las mismas prácticas con distinto discurso. Como si fuese simplemente una cuestión discursiva. Igual se empiezan a ver algunas diferencias también. Sin embargo, la forma de recaudar o la búsqueda por recaudar, la cuestión del ajuste aparece también en el marco de este nuevo gobierno del Frente de Todos, tanto a nivel nacional, con lo que ha ocurrido, con las nuevas leyes de emergencia también, con las mayores retenciones que se han dado, sobre todo en el sector productivo, donde hay una gran discusión, porque para todo el mundo 9%, ni siquiera se divide por sector lo que está ocurriendo. Pero digo, más allá de eso, en la provincia de Buenos Aires lo mismo, con la aprobación de una ley con muchos impuestos que iba direccionada principalmente, y esto lo extraño, ¿no?, también a la clase media. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario urbano, que finalmente no logró pasar por el Senado, de una ley que proponía Kicillof a una ley que se enoja Kicillof en el marco de lo que fue la legislatura bonaerense, incluso con declaraciones fuertes de Magario y demás. Y a nivel municipal, un comienzo de verano. Claro, esto de las nuevas gestiones que empiezan un 10 de diciembre y de pronto no solo se encuentran con una ciudad que ya tiene su complejidad, sino también con la situación de muchos turistas que por suerte están viniendo, pese al clima, pese a los últimos acontecimientos, y eso vamos a hablar hoy, ¿no? Porque tanto cuesta construir una imagen para que el turista venga a Mar del Plata y de pronto nos destacamos en el país y en el mundo por discriminación de una pareja gay en un balneario, por la golpiza de los boliches, por lo que ocurre con la muerte en la ruta. Digo, ¿no? Cuesta bastante, y algunas cuestiones que uno podría decir errores, pero no son errores, son situaciones de fondo, de profundidad, de raíz que debemos cambiar, culturales, nos perjudican ampliamente, dejándonos una imagen realmente triste, ¿no?, en la mayoría de los medios nacionales, siendo noticia estas cuestiones, y no el verano, que tiene cierto éxito relativo, porque ha venido mucha gente, pero no es la cantidad de gente lo que importa, sino el dinero que gastan, y ahí me parece que estamos ante algunas cuestiones porque hay un problema de consumo general. Esto de que aumente el dólar nos beneficia, también hay que ver que ese dólar aumenta porque estamos en crisis y aquellos que iban a venir a Mar del Plata también gastan menos. Así que es parte de lo que vamos a ir analizando, y hoy nos vamos a ocupar principalmente del gobierno municipal en cuanto a seguridad, porque ya está en nuestros estudios el flamante titular de la Secretaría de Seguridad. Flamante digo porque asumieron el 10 de diciembre, un mes tiene al frente del cargo, de una secretaría que tenía mucho impulso en su momento y que de pronto pareciera que quedó desmantelada. Le vamos a preguntar eso a Darío Loquita, que ya está en nuestros estudios. Así que, si les parece, comenzamos con nuestros auspiciantes y empezamos el programa. Buenas noches. Auspician este programa: Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica, UTE, El Libertador, Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata, Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Y para comenzar con los contenidos prometidos, principalmente con la entrevista con Darío Loqueta, vamos a invitar, como siempre lo hacemos, a un colega y un amigo como es Cristian Fernández de 0223 y Crónica Televisión. Buenas noches, Nicolás, buenas noches a los televidentes y buenas noches a Darío Loqueta, el secretario de Seguridad. Puntualmente mi pregunta va a estar relacionada con la policía local, y sobre ese punto un par de cuestiones, a ver cuáles se pueden aclarar y si en alguna se puede avanzar. La primera, mencionó la posibilidad de solicitar nuevamente la reapertura de la escuela de policía que fue cerrada el año pasado. La pregunta apunta a si se va a encarar algún tipo de negociación, uno supone, con Nación o con provincia, teniendo en cuenta que el funcionamiento de la misma en cuanto a fondos escapa de la posibilidad que tiene el municipio. Pero ya que hablamos de la policía local, consultarle, porque la anterior gestión lo que marcó en algún momento fue que uno de los compromisos que se mantuvieron siempre al día tenía que ver con la entrega de dinero para el combustible de los patrulleros, para algunos de los que están
en las 84 cuadrículas de la ciudad y también la entrega de repuestos para la reparación de los mismos. En tal sentido quería consultarle a Oroquieta si se mantiene el convenio de esa manera, si hay que firmar uno nuevo con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y especialmente si el mismo se va a actualizar, teniendo en cuenta que uno de los reclamos que tienen en los barrios especialmente es la falta de combustible para los patrulleros. Más allá, repito, que la prioridad sea el pago que tiene que hacer la provincia, también sabemos que la municipalidad acompaña en tal sentido. Le agradecemos a Cristian Fernández de 023 y Crónica Televisión. Un rato escuchamos su reflexión sobre el cierre del programa y recibimos aquí a Darío Oroquieto. Darío, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, ¿cómo han comenzado? La primera pregunta, ahora vamos a responderle a Cristian, pero la primera pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Un comienzo de gestión, una ciudad compleja, el verano encima. Sí, y con situaciones atípicas, ¿no? Claro. Hemos tenido lamentablemente el incendio de Torres y Liva como uno de los ejes lamentablemente de gestión de manera inmediata. Veníamos de la primera reunión de gabinete al día siguiente de asumir, donde se planteó justamente un esquema de emergencia, donde todo el sistema de emergencia del municipio pueda trabajar en conjunto, que llamativamente no lo tenían y no existía, y una falta de coordinación en todo concepto que uno la ve en todas las áreas de gobierno. Claro. Vamos a responder la pregunta de Cristian. El tema policía local, que me parece es un tema interesante, también de lógica pregunta ante un nuevo secretario de Seguridad, una policía local que empezó con una impronta casi de policía municipal, o sea, autónoma de la provincia. Después el tema de los salarios empezó a necesitar una coordinación y termina siendo ya hasta vestidos como la policía bonaerense en un punto. ¿Qué va a pasar con la policía local? Es que son policía bonaerense con un modelo de trabajo que tiene que ver con un modelo de policía de proximidad. Esa policía que está cercana al vecino, que entiende lo que pasa, que tiene un despliegue dinámico totalmente distinto, que tiene que ver con conocer su barrio, conocer la idiosincrasia, los actores, y que te permite rápidamente identificar cuáles son los problemas o quién está merodeando o con alguna situación, como le pasa hoy al taxista, al canillita, cualquiera de los actores que están, el portero de un edificio, que rápidamente identifica que hay alguien que no es del barrio. Y esto, como valor agregado justamente de la policía, es muy importante. Claro está, pero eso se ha perdido también, porque también está poniendo infracciones de tránsito en un momento. Bueno, arranca desde un sistema que arranca muy bien de policía de proximidad, pero que después se va desvirtuando en un montón de acciones que tienen que ver con la demanda sin un plan estratégico de cómo y qué llevar adelante. Y justamente parte de ese trabajo es lo que nos corresponde a nosotros. Mira, el otro día de asumir a la mañana lo fui a ver justamente a quien está a cargo hoy de la policía local, al comisario general Senra, para ponernos a disposición y para trabajar articulada y coordinadamente. Eso tiene que ver con la información, con el mapa del delito, con la infraestructura. De 950 efectivos que tenían, les quedan alrededor de 650, han perdido un tercio de la capacidad operativa. Eso es muchísimo, con pocos recursos, con un mantenimiento que se hacía deficitariamente. Y trabajar en conjunto con ellos significa todo eso, es entender la problemática del hombre, del policía, entender cómo podemos colaborar y ayudar, qué herramientas tiene el municipio para ayudar y colaborar. Hoy el municipio invierte en el combustible de esos patrulleros y en el mantenimiento en conjunto con la provincia de Buenos Aires. Eficientizar toda esa acción me parece que es la manera que nosotros tenemos que trabajar. Para eso hay que crecer en numerario, hay que crecer en capacidades operativas, en inducción, en capacitación. He encontrado muy buena respuesta de parte de la policía local, pero tenemos que trabajar ahora en conjunto con la provincia de Buenos Aires para poder desarrollar todo lo que viene alrededor de esto, que es la capacitación. Y hemos trabajado en conjunto y nos hemos juntado tanto con el ministro de Seguridad de Provincia, Sergio Berni, con la ministra de Seguridad de Nación. Ambas, Sabina Frederick, automáticamente se pusieron a disposición y hemos trabajado para poder ordenar todos los recursos de seguridad que tenemos en el municipio para que se trabaje de manera ordenada y coordinada. Y justamente la otra parte de la pregunta tiene que ver con los convenios con provincia principalmente, ¿no? El tema del combustible para los patrulleros, que es una pelea histórica, que aparece por ahí el tema del mejoramiento, los repuestos y demás de los patrulleros. ¿Cómo se va a cumplir con eso? Sí, estamos haciendo justamente una revisión de todos los convenios existentes, muchos de ellos no se cumplían. El gobierno ha tenido lamentablemente local una disociación con el resto de los entes de trabajo, entre ellos con la provincia de Buenos Aires, y eso ha afectado ampliamente al vínculo de trabajo que estamos tratando de reconstruir en estos momentos y que tiene que ver con clarificar qué convenios y qué acciones debemos llevar cada uno de nosotros, clarificando eso dentro de un marco de operatividad, de transparencia, de recursos. Por eso les dije siempre desde el primer momento que nosotros nos tenemos que basar
en una acción que tiene que ver con el mapa del delito, que tiene que ver con las estadísticas, con la información delictual, y tener todos los recursos operativos dispuestos a trabajar de manera dinámica en función de la conflictividad, de los patrones, de las acciones que vienen pasando. Seguro. En este marco empezaron con una primera reunión de gabinete en el COM. Sí. No, hay una impronta de Montenegro para con la seguridad. Y me decía el otro día el intendente en una entrevista que fue el área que más desmantelada, entre comillas, estaba, o sea, casi no quedaba un solo funcionario quedaba. Sí, a ver, ahí las dos cosas es, Guillermo es un intendente muy presente, que viene justamente del palo de la seguridad, me tocó acompañarlo durante muchos años, hace más de 12 años que trabajamos juntos y nos tocó conformar la policía de la ciudad cuando él era ministro de Seguridad, entiende la emergencia, llevó adelante áreas de tránsito, de emergencia, de guardia civil, de logística, de distintas áreas que hacen en la seguridad, por lo cual sabe de la necesidad y de la impronta que necesitaba Mar del Plata en este aspecto. Pero también vimos del lado del municipio, lamentablemente, que se había desmantelado. Digo, no había cargos, no había funcionarios. Teníamos un centro de monitoreo que en muchos casos, hasta con cosas cerradas en caja, con tecnología en una caja ni siquiera aplicada, comprada, pero que no se instalaron. Digo, algunas cosas de desidia que son preocupantes y que tendrán que cada uno dar explicaciones por qué y cómo, pero entiendo que sin dudas no fue el eje de trabajo de algo tan lamentable, porque eso son vidas humanas. Digo, sí, del otro lado hay que entender siempre que está cada uno de nuestros amigos, nuestros pares, nuestra familia, nuestros vecinos. Entonces, me parece que entender que la seguridad es el eje principal de todo lo que uno viene haciendo. Ha trabajado en Nación, usted ha trabajado en la Ciudad de Buenos Aires también. Seguramente hay una óptica, una visión de Mar del Plata desde fuera y otra cuando se llega aquí a terreno, donde se ve que la problemática es mucho más grande, una ciudad que no se termina de admitir, pero está urbanizada hace rato, digamos, porque se ha unido con el resto de las localidades. ¿Se ha sorprendido un poco también con lo que le parece como problemática de la ciudad? Sorprendido no, porque en los últimos 4 años de función nacional he tenido de manera permanente una presencia en Mar del Plata. Todos los meses vine a Mar del Plata de manera constante en los 4 años de gestión. No solo por eso, sino porque me encargué junto con Eugenio Bursaco, junto con Patricia Bullrich, de traer gendarmería al lugar, de traer la agencia regional, de trabajar los otros estamentos que tiene que trabajar las fuerzas federales, que tienen que ver con investigaciones, con narcocriminalidad, con distintos procesos, trata de personas, distintos procesos que uno puede ir trabajando desde el ámbito federal. Cuando uno llega, lo primero que tiene que entender es que tenemos una ciudad que es muy extensa, que tiene casi 1 millón de habitantes, digo, más que muchas provincias. Entonces, entender esto, ya que la mentalidad y la forma de trabajo sigue siendo de una ciudad y todo eso, pero tiene la problemática de cualquier ciudad de casi 1 millón de habitantes. Claro, seguramente. ¿Cuál es su objetivo, digo? ¿Qué le gustaría cuando deje la gestión en 4 años, en 8, en el tiempo que sea? Digo, no quiero condicionar a una gestión o 2 o lo que sea. Se va de la Secretaría de Seguridad y ¿qué le gustaría que pasase en ese momento? Bueno, primero o que haya pasado en la gestión, digamos, ¿no? Van a ser muchos años porque los cambios se generan con el tiempo. Digo, lamentablemente hemos llegado a esta instancia, no de este último gobierno solamente. Digo, es varios años han ido llevando a que esta situación pase de esta manera. Seguro, así pero digo, el objetivo de el máxima objetivo, de la gestión de... Y es generar políticas públicas, que es lo que a nosotros más nos importa, políticas públicas, que el que venga pueda mejorar lo que uno viene haciendo. Para eso tenemos que bajar las tasas delictuales, para eso tenemos que tener un sistema de trabajo que sea coordinado y ordenado, y para eso tenemos que tener la presencia de esto que yo digo siempre, una oportunidad que tenemos los funcionarios de estar al lado del vecino, ayudando de la manera que tenemos que ayudar. ¿Cómo desde un municipio trabajamos con una policía que es principalmente provincial, más allá de la coordinación, por supuesto, en cuanto a la operatividad y demás? Pero digo, cuando la potestad, la decisión final no la tiene un secretario de Seguridad en este caso, sino que dependemos de coordinar y ponernos de acuerdo con políticas de criminalidad o de seguridad con provincia, con nación, que son las fuerzas principales. Bueno, también tenemos que tener nuestra propia capacidad de respuesta y sobre eso vamos a trabajar. Claramente tenemos casi 1.200 cámaras en un centro de monitoreo que tienen que funcionar en su totalidad, que tiene que haber operadores que puedan responder. Claro, tengo 1.200, también funcionan 600 y hay 10 personas para verlo. Es medio complejo, digamos, ese tema. Funciona mucho más que eso. Digo, también demitificar algunas cosas que a veces van dando vuelta, digo, para bien y para mal. Hoy casi la totalidad de las cámaras están, digo, los problemas pasan por otros lados. Digo, tenemos poco personal operativo y eso sí es un problema. Digo, un centro de monitoreo que tiene capacidad para 80 puestos de manera permanente y no están ocupados de esa manera. Por lo cual tenemos que trabajar para que esos
gradualmente se logre, porque eso no podemos pasar de la noche a la mañana, presupuestariamente también estamos condicionados, entonces tenemos que ir trabajando para generar ese cambio de cara al futuro. Pero tenemos que tener nivel de respuesta, por lo cual es necesario también generar algunas acciones donde el municipio invierte y tenga la potestad de dar una respuesta de manera inmediata. Por lo cual estamos mirando distintos modelos que tienen que ver con un sistema de patrullaje para poder dar respuestas que sí podamos manejar desde el municipio. Y dentro de esas problemáticas que mencionaba recién, ¿cuál es la que más le preocupa o cuál es la más urgente? ¿Cuál cree que hay que empezar por acá, digamos? Yo creo que son varias, pero obviamente todos los casos que conllevan a los homicidios, a las investigaciones de ajuste de cuenta. Mire, gran parte de los homicidios cometidos en los últimos tiempos han sido por ajuste de cuenta entre partes de personas que tienen frondosos antecedentes penales. Nosotros tenemos que trabajar sobre eso. Mire, llevé trabajando durante 4 años en una de las áreas de gobierno nacional en la búsqueda de prófugos que estaban profugados de la justicia y que había recuperamos 11.000 personas que estaban fugadas. Entender que esas personas tienen que estar detenidas, que tienen que cumplir con su condena y que no pueden andar libremente por la calle como si nada hubiese pasado, porque generalmente terminan cometiendo otro delito. Estos homicidios que le digo han sido en su mayoría de gente con antecedentes penales entre ellos, donde se terminan matando por distintas circunstancias. Entonces, digo, entender la lógica criminal por un lado, entender el narcotráfico y los problemas que conlleva una ciudad con casi 1 millón de habitantes, con todo lo que conlleva, y trabajar sobre la parte social y educativa para cambiar culturalmente algunas acciones y entender que cuando uno crece, crece en todo contexto. No, nos queda un minutito simplemente para que me cuente si va a reestructurar esa Secretaría de Seguridad en cuanto a, no sé, análisis de la criminalidad, lo que tenga que ver con asistencia a la víctima. Se me ocurren varias áreas que tenía antes, digo, ¿se va a reestructurar todo eso? Vamos a tomar las primeras cosas que la verdad que estaban muy bien armadas, que era la parte del CEMAE, de la parte estadística. Estamos creando ahora un laboratorio de análisis criminal, digo, hay un montón de patrones y factores que se generan a través del centro de monitoreo que uno les tiene que aportar a la justicia. Estamos trabajando por una mesa de trabajo junto con la justicia para tener acciones en cada una de las áreas, robo automotor, narcotráfico, narcomenudeo y cada una de las cosas que podemos trabajar en conjunto. Gracias por venir. Al contrario, un placer y bueno, un gusto estar en el primer día de programa del año. Que tenga una muy buena gestión, lo necesitamos todo, que salga todo bien, así que lo mejor para su gestión. Muchas gracias. Darío Loquita, secretario de Seguridad. Nosotros nos vamos a una pausa, quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. EDEA Web. Siempre a mano. Hacé todos tus trámites donde estés y cuando quieras. EDEA Web. Sangucherías Lo de Mario. Oferta fin de año. 32 triples. Jamón y queso, jamón y tomate, jamón y lechuga, jamón y huevo a solo 520 pesos. Encontranos en nuestras 7 sucursales de Mar del Plata y Batán. Visita lodemario.com.ar. Sangucherías Lo de Mario. Probalos y después me contás. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Cuando emprendas tu viaje, pide que sea un camino largo, lleno de aventuras y experiencias. En Personal, Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión. Con vos, a donde quieras llegar.
Comenzamos el segundo bloque en esta noche del día de hoy. Como siempre lo hacemos, recibimos ya en este nuevo año al licenciado Roberto Manuel Ortega, quien siempre nos habla de economía. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Nico. Feliz año también para vos. Y bueno, acá estamos empezando el año. Bueno, ¿y cómo empieza este año, Roberto? Bueno, empieza con cambios. Cambiado el gobierno hace más o menos un mes. Hubo cambios a nivel de política fiscal, ya lo hablaremos. Hubo cambios a nivel de política monetaria. El nuevo presidente del Banco Central, Miguel Pesque, ha empezado a hacer cambios que son relativamente importantes. Entonces me pareció... Se nota el cambio, perdón, de la gestión, porque las primeras medidas que se tomaron, digo, la búsqueda de la cuestión impositiva, la búsqueda del tema, digo, parecía como hay mucha similitud con el comienzo del gobierno de Macri en algún punto. Sí, hay si vos me decís, hay algo parecido que al gradualismo. Claro. Inclusive te diría que hay un ajuste fiscal importante, está bien, compensado con algunas medidas sociales, como puede ser la tarjeta alimentar o como puede ser el aumento para los sectores más bajos de los jubilados, pero que no deja de ser un ajuste. Más o menos se está ajustando 2,5 puntos el PBI, o se está ajustando el gasto del Estado 2,5 puntos, y se está redistribuyendo más o menos 0,7, 0,8 del PBI, por lo cual en el neto te queda que hay un ajuste, digamos, global del Estado. ¿Y qué pasa con el Banco Central, que es lo que ibas a hablar hoy? El Banco Central, ¿qué está generando? Bueno, a ver, ahí sí hubo cambios importantes. ¿Por qué? Porque el primero que hubo cambios de criterio. El primer cambio de criterio es que se pasó de tener una regla de agregados monetarios. Nosotros estábamos diciendo no vamos a mover la base monetaria, que es la cantidad, digamos, de dinero que pone el Banco Central en circulación, independientemente de lo que después crean los bancos, ¿no? Es decir, lo que se llama dinero de alto poder. Y pasamos de tener eso en forma con una regla, que era que no se iba a emitir o que no se iba a aumentar la base monetaria, a la discrecionalidad, a que no sabemos qué va a pasar y que eso lo va decidiendo el Banco Central a medida que va viendo el gobierno de Macri no se prende la maquinita, gobierno de Alberto se prende cuando haga falta. Cuando haga falta, de hecho, en los últimos 10 días del año se emitió por 160.000 millones de pesos para financiar el Tesoro. Esto vino acompañado por otra cosa más, que también es un cambio de tendencia importante, que es que están bajando aceleradamente las tasas de interés. ¿Está bien? En este momento está en 55%. Ya ayer anunció Pesque que antes de febrero va a bajar nuevamente la tasa, lo cual ya entra en un terreno de poner las tasas en términos negativos respecto a la inflación. Mirando para adelante, ¿no? Porque a veces la gente se confunde. El 55% hay que mirarlo con la inflación que uno piensa que va a venir, no con la inflación que hay. En este momento hay un gap de 10 puntos más o menos, considerando que el año que viene hay una inflación de 45. Si la siguen bajando, va a empezar a entrar en el terreno, digamos, negativo, porque a eso le tenés que poner, digamos, el riesgo país, alguna cosita más que hay que poner en el medio, y ya estaríamos en un terreno negativo de tasa de interés, lo cual es un cambio importante en términos de política monetaria. Entonces, ¿qué consecuencia trajo esto? Bueno, como te dije hace un ratito, el cambio del crecimiento de la base monetaria. En el último año de Macri, la base monetaria venía creciendo, si tomamos la última etapa que empezó a soltar un poco la base, entre un promedio en todo el año entre el 5 y el 10%, y en este momento la base monetaria está creciendo al 35%. Claro. ¿Está bien? Hay un cambio muy importante. Esto lo podemos ver en el primer gráfico que yo traje, donde la parte roja es como está creciendo la base monetaria. Perdón, la parte amarilla, está bien, la parte roja. Y fíjate que parte roja, ¿cómo crece la base monetaria? ¿Cómo crece anualmente? El porcentaje de crecimiento, y fíjate que venía con un crecimiento medianamente moderado, venía cayendo y empezó a subir de vuelta a partir del último mes. La parte amarilla es una cosa que se llama M2, que es lo que uno puede llamar la demanda de dinero. ¿Está bien? La demanda de dinero, como ven, viene creciendo en los últimos meses, entonces no habría un problema importante. El problema es que la demanda de dinero, como también se ve en el gráfico, tiene una fuerte estacionalidad. Esto es la parte donde baja la demanda de dinero, que en algún momento del año baja a partir de febrero o marzo, y la pregunta es qué va a pasar cuando empiece a bajar la demanda naturalmente de dinero, porque en este momento la gente cobra los aguinaldos, etcétera, etcétera, entonces empieza a subir, el problema es cuando baja, que va a ser a partir del mes que viene. Y eso, ¿cuánto va a repercutir en la inflación? Esto sería el primer punto que habría que tener. ¿Qué hay que mirar entonces? Bueno, lo que hay que mirar son dos cuestiones que yo traje acá, que una está atada a la otra. La primera es cómo es la evolución de las reservas internacionales. Bueno, ahí se puede ver claramente, la parte amarilla son las reservas que no son del Banco Central, por decirlo de alguna forma.
y lo rojo es la parte que son las reservas libres. Bueno, ahí se nota claramente de que la caída que hubo de reservas fue porque se fuimos consumiendo las reservas libres, que fue una política deliberada de Macri para que no tener que aumentar el tipo de cambio en la época electoral. Claro. Y esto ya dejó el tipo de cambio atrasado, vamos a aclarar, no es un problema que hereda Alberto, y que en el último etapa, cuando se puso el super cepo, empezó a crecer de vuelta. Bueno, eso hace que tengamos 10.000 millones de reservas, y esos 10.000 millones de reservas líquidas hay que ver cómo se administran. El anuncio del Banco Central es que va a estar fuertemente bloqueada el uso, digamos, por importaciones, porque se van a bloquear bastante, y se van a usar únicamente para la industria, y van a ser para pago de deuda. Claro. Y entonces acá, a lo que por ahí yo quería llegar y mostrar. En este último gráfico ponemos lo que se llama un dólar técnico. ¿Qué es el dólar técnico? El piso del dólar técnico, que es la franja roja de abajo, es dividir la base monetaria por la cantidad de reservas que hay. Y la parte de arriba es la base monetaria más todos los pasivos remunerados y no remunerados que tiene el Banco Central, dividido a la cantidad de reservas. Como vos podés ver, en el 2017, cuando no había problema, estábamos en la parte de abajo. Cuando empezó a haber problemas de restricción externa, nos fuimos rápidamente a la parte de arriba, que son las 2 devaluaciones que hace Macri. En la última etapa hasta superamos eso, porque había una expectativa de que haya una gran devaluación, y a partir de más o menos de octubre o de septiembre, se empezó a achatar cuando la parte amarilla. Definir la elección, digamos. Cuando se empezó a definir la elección y cuando se puso el supercepo, claro. Porque ahora no se puede tocar. Tienes razón, claro. Entonces, ese supercepo hace de que empezamos a tener ahí como un gap, ¿no? Que se ve entre la línea roja y la línea amarilla. Ese gap es lo que se empieza a ver como atraso cambiario. La pregunta es, ¿cuánto lo pueden sostener el atraso cambiario? Claro. Entonces, ¿y por qué es importante esto? Porque en la Argentina, aparte de cuestiones monetarias, la inflación está netamente empujada por el dólar. Entonces, si uno hace mucho en la parte monetaria, empieza a soltar la cuerda, que es lo que está haciendo el Banco Central, y detiene el dólar, en algún momento va a haber una fuerte presión para que el dólar cambie, y si eso no lo pueden sostener, vamos a tener de vuelta una reverberación de la inflación. Este punto es lo que hoy hay que mirar para adelante, que en este momento no es un problema porque está arrancando, pero por ahí se empieza a complicar para medianos de año. Debería acompañar un poquito más. Debería empezar a acompañar un poquito más una suba del dólar oficial mayorista, que es lo que te puse ahí. Gracias, Roberto. No, por favor. El licenciado Roberto Manuel Ortega y la economía. Vamos a escuchar el comentario de nuestro colega y amigo Cristian Fernández de 023 y de Crónica Televisión en el cierre del programa. Dale. Me pedía por ahí la posibilidad de una conclusión, pero la voy a cambiar sobre todo por un deseo, ya que estamos recién comenzando algo más de una semana de este año 2020, y tiene que ver con un deseo para toda la ciudad, para Mar del Plata, para Batán, para todo el partido de General Pueyrredón, relacionado directamente con el cuidado de los espacios públicos. Y cuando me refiero a espacios públicos, ahora vamos a estar pensando especialmente en espacios que tienen que ver con el esparcimiento, la recreación en la zona de la costa, en todo lo que es la zona de playas que tiene Mar del Plata, en los espacios verdes y en los parques, pero también, ojalá que el deseo sea que a esa tarea que se le puede dar a algunos sectores pensando en el arribo y en el disfrute de los turistas y también de los marplatenses, esté acompañado por una valoración sobre todo de los espacios públicos en los barrios de la ciudad de Mar del Plata. Hay un viejo pedido en su momento centralizado por las sociedades de fomento que tenía que ver con el cuidado a través del cobro de convenios, por ejemplo, de prestación de servicios de esos espacios públicos. Más plazas para los pibes, más posibilidades de playones barriales en diferentes sectores de la ciudad, para que justamente el discurso de cuidar el espacio público no parezca solamente en verano pensando en el turista y sea algo de lo que los marplatenses, de los diferentes barrios y los batanenses puedan disfrutar. Ojalá, no es una conclusión, un deseo para este 2020. Bueno, como siempre, muy interesante escuchar a Cristian Fernández, un excelente periodista que tenemos aquí en la ciudad y que también trabaja para medios nacionales como Crónica Televisión y que nos permite también una reflexión, en este caso con un deseo del mejoramiento de los espacios públicos. Y uno se pone a pensar, ¿no? Como por ejemplo una Plaza Rocha ocupada y una necesidad de fondo que subyace ahí, porque hay que hacer algo con esta situación, no por liberar la plaza, sino por darle canalizar de alguna manera este trabajo que hacen las personas que allí trabajan todos los martes y todos los viernes en principio. Pero
para hablar de espacios públicos, para hablar de esta situación, tenemos que ponernos de acuerdo en qué queremos con los espacios públicos y para qué los queremos y cómo están mantenidos, ¿no? Así que es muy interesante la reflexión de Cristian Fernández. Nosotros no tenemos más tiempo, así que los esperamos el próximo jueves aquí en el canal público de Mar del Plata, en el canal Universidad. Que tengan una muy buena noche y será hasta la próxima semana. Gracias. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.